Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Para todos aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es y estoy súper emocionado de traerles las últimas y más jugosas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas de Turquía. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender la chispa en muchos de ustedes, porque estamos hablando de dos nombres que resonaron fuerte en los corazones de millones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. El título de nuestro vídeo de hoy es exclusiva: Kerem Bürsin pide otra oportunidad a Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este posible, y muy esperado, acercamiento. Si aman las historias de amor, el drama y los reencuentros, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta exclusiva, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les pido de corazón que consideren suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos apasiona. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. Desde que se separaron, la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un foco de atención constante para la prensa y por supuesto para sus seguidores. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y consolidándose como figuras importantes en la industria. Hande, por ejemplo, ha estado enfocada en proyectos muy interesantes y Kerem también, siempre con ese carisma que lo caracteriza. Pero a pesar de sus caminos individuales, la pregunta que todos nos hemos hecho es: ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Y hoy, gracias a información exclusiva que ha llegado a nuestros oídos, parece que la respuesta podría ser un rotundo sí. Los rumores han estado circulando durante un tiempo, pequeños indicios aquí y allá, pero ahora, las fuentes cercanas a la pareja, o más bien, a su pasado, están hablando. Parece que Kerem Bürsin, movido por sentimientos que quizás nunca se extinguieron del todo, ha tomado la iniciativa. Y no de cualquier manera, sino de una forma que sugiere seriedad y una genuina intención de reconciliación. Según lo que hemos podido recopilar, Kerem ha estado pensando mucho en su tiempo junto a Hande. Si recuerdan, su relación fue un torbellino de amor, pasión y complicidad que cautivó a una audiencia global. Sus seguidores los bautizaron como Hanke y prácticamente vivieron su historia de amor a través de las pantallas y las redes sociales. Después de su ruptura, ambos han sido muy reservados sobre los detalles, lo cual es entendible. Sin embargo, parece que Kerem no ha podido olvidar los buenos momentos y, lo que es más importante, lo que Hande significó y significa para él. La información que manejamos indica que Kerem se ha acercado a Hande, no de manera pública, sino en un plano más personal, buscando un espacio para dialogar. Y en este diálogo, según nuestras fuentes, Kerem Bürsin le habría pedido a Hande Erçel una segunda oportunidad. Imaginen la escena. Después de un tiempo de separación, de haber recorrido caminos distintos, de haber madurado quizás individualmente, el encuentro entre dos personas que compartieron tanto. La valentía que se necesita para dar este paso no es poca. Kerem, conocido por su carácter fuerte y decidido, parece haber puesto a un lado cualquier tipo de orgullo o reserva para expresar sus verdaderos sentimientos. La fuente que nos ha proporcionado esta información, que prefiere mantenerse anónima por obvias razones, ha descrito el acercamiento como sincero y lleno de arrepentimiento. Esto sugiere que Kerem podría sentir que hubo cosas que se hicieron mal o que no se supieron manejar en su momento, y que ahora está dispuesto a corregirlas. Pero, ¿qué significa exactamente pedir una segunda oportunidad? Esto va más allá de un simple te extraño o un podríamos intentarlo de nuevo. Implica una reflexión profunda sobre la relación pasada, el reconocimiento de los errores y la promesa de un futuro diferente. Es un acto de vulnerabilidad, de abrir el corazón una vez más, sabiendo que el riesgo de ser rechazado existe, pero que la recompensa de un reencuentro podría ser aún mayor. Nuestras fuentes indican que Kerem le habría expresado a Hande que la considera la mujer de su vida y que no puede imaginarse un futuro sin ella. Palabras mayores, sin duda alguna. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuál fue la reacción de Hande Erçel? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante porque, como saben, Hande es una mujer independiente, fuerte y muy segura de sí misma. Ha construido una carrera impresionante y se la ve muy feliz y realizada en su vida personal y profesional. Por lo tanto, su respuesta no habría sido impulsiva ni basada únicamente en la nostalgia. Se es
Pecula que Ande, si bien se habría sorprendido por el acercamiento de Kerem, también se habría sentido halagada. Es natural, ¿verdad? Que alguien a quien has querido y con quien has compartido momentos tan especiales, te diga que quiere volver contigo. Sin embargo, y aquí viene el matiz importante, Ande no es una persona que tome decisiones a la ligera. Si bien el gesto de Kerem podría haberle tocado el corazón, su decisión final dependerá de muchos factores. ¿Ha sanado completamente de la ruptura? ¿Confía en que Kerem ha cambiado y que esta vez las cosas serían diferentes? ¿Sigue teniendo sentimientos profundos por él? Estas son preguntas que solo ella puede responder. Nuestras fuentes sugieren que Ande está tomando su tiempo para reflexionar. No ha dado una respuesta definitiva todavía, pero tampoco ha cerrado la puerta por completo. Esto para los fans de Hanke es una señal de esperanza. La comunicación entre ellos, según lo que se nos ha contado, se ha mantenido en un plano muy discreto. No hay fotos juntos, no hay menciones en redes sociales, todo se está manejando con sumo cuidado para evitar la presión mediática. Y esto es positivo porque les da el espacio necesario para poder tener conversaciones honestas y profundas sin el escrutinio constante. La exclusividad de esta noticia radica precisamente en la privacidad con la que se ha manejado este acercamiento. No es algo que se haya filtrado por accidente, sino que son informaciones que provienen de círculos muy cercanos a ambos. Podríamos especular muchísimo sobre los motivos detrás de este acercamiento. ¿Fue un evento específico lo que impulsó a Kerem a dar este paso? ¿Una conversación con amigos en común? ¿O simplemente el paso del tiempo y la madurez le han permitido ver las cosas con mayor claridad? Lo que sí parece claro es que los sentimientos de Kerem hacia Ande no se desvanecieron por completo, y que la idea de un futuro juntos ha vuelto a tomar fuerza en su mente. Para muchos, su relación fue una de las más carismáticas y auténticas del panorama turco, y verlos separados fue un golpe duro. Ahora hablemos un poco más de lo que significaría una posible reconciliación para el público. Sin duda, sería una de las noticias más comentadas del año. Los fans de Hanke estarían eufóricos. Las redes sociales se incendiarían con mensajes de apoyo y alegría. Y los medios de comunicación no dejarían pasar la oportunidad de cubrir cada detalle. Pero más allá del impacto mediático para Kerem y Ande, sería la oportunidad de darle una nueva oportunidad a un amor que evidentemente dejó una huella profunda en ambos. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que una ruptura nunca es sencilla. Ambas partes seguramente atravesaron momentos difíciles. Pero el hecho de que Kerem esté dispuesto a revivir la relación, y que Ande esté dispuesta a considerarlo, demuestra la fortaleza de lo que alguna vez compartieron. La clave para que esto funcione, si es que llega a suceder, será la comunicación abierta, el respeto mutuo y la voluntad de ambos de aprender de los errores del pasado y construir un futuro juntos sobre bases sólidas. ¿Qué podríamos esperar si deciden darse una segunda oportunidad? Quizás veamos a una pareja más madura, más consciente de sus necesidades y de las del otro. Tal vez una relación más equilibrada, donde ambos puedan seguir persiguiendo sus sueños individuales sin descuidar su conexión. Lo que sí es seguro es que si vuelven, lo harán con la experiencia de lo que no funcionó, lo que les dará una perspectiva mucho más clara para esta nueva etapa. Y aquí es donde entra nuestro rol, queridos espectadores. Ustedes son parte fundamental de esta comunidad, y sus opiniones y reacciones son muy valiosas para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre esta exclusiva? ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué consejo le darían a la pareja si tuvieran la oportunidad? Me encantaría leer sus comentarios debajo de este vídeo. Sus insights siempre enriquecen nuestras discusiones. Para resumir, la gran noticia de hoy es que, según nuestras fuentes exclusivas, Kerem Bürsin ha dado el paso y ha pedido a Ande Erçel una segunda oportunidad en su relación. Este acercamiento, según se describe, es sincero y motivado por sentimientos profundos. Ande, por su parte, está considerando la propuesta y tomando su tiempo para reflexionar, sin haber dado aún una respuesta definitiva, lo cual deja la puerta abierta a un posible regreso de Hanke. Es un desarrollo fascinante que mantiene al mundo del entretenimiento en vilo. En primer lugar, quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo y por su continua lealtad a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias que tanto nos gustan. Espero que esta exclusiva haya sido de su agrado y que les haya aportado información interesante.
Si les gustó el contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o que simplemente disfrutan de las noticias del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas y noticias. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta luego.